Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Hoy tendremos una charla con la doctora Doris Cariaga Coleman sobre su libro Cocina Tradicional de Jalcomulco. Este texto fue editado por la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y es producto del apoyo otorgado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, lo que es conocido como el PACMIC. La doctora Doris Cariaga Coleman actualmente es profesora en el Departamento de Estudios de Chicanas Chicanos de la Universidad de Nuevo México, donde también obtuvo su doctorado en el Departamento de Español y Portugués. Sus áreas de investigación incluyen el son jarocho, las prácticas culinarias afromexicanas, la literatura afromexicana y los estudios culturales afromexicanos. Actualmente está haciendo trabajos con el colectivo Afro Tamiagua. Bienvenida, doctora Doris Cariaga Coleman. Oh, es un placer siempre platicar contigo, Francisco. Entonces, gracias por la invitación y pues aquí estoy para compartir un poco la experiencia de la investigación de este libro y la escritura, que para mí fue todo un desafío y un placer. Sí, obviamente debe haber sido un reto abordar una de las cocinas regionales que creo yo no es tan conocida como otras del estado de Veracruz o de México, ¿no? Mm. Pero sin duda alguna, debe tener algunas características y por eso te preguntaría yo, ¿por qué un recetario de Jalcomulco? Un recetario tradicional de Jalcomulco. Sí, sí, fíjate que tuve la oportunidad de, en mis tiempos, cuando estuve trabajando en RTV, Radio Televisión de Veracruz, visitar Jalcomulco. Y en ese tiempo yo ya había estado trabajando, digamos, en el renglón de la culinaria, ¿no? Después de la publicación del libro de la cocina afromestiza en Veracruz, pues me enfoqué mucho en este, digamos, en este espacio de saber y de amor, es mi opinión. La cocina, la culinaria es eso. Entonces, bueno, en cada ocasión que yo pude viajar a diferentes lugares de Veracruz, siempre hacía, con la televisora, siempre hacíamos una sección dedicada a la culinaria. Entonces me tocó ir a Jalcomulco por alguna razón y me di cuenta que el pueblo estaba viviendo una transformación considerable, ¿verdad? Esto fue, no sé, noventas, mediados de los noventas, este, porque estaban empezando a surgir las empresas que se asentaron ahí en Jalcomulco para dedicarse a hacer el rafting. Entonces me di cuenta que los menús, no estaba platicando, estuvimos en una de estas empresas para hacer el recorrido, etcétera, y me di cuenta que muchas de ellas tenían como principio la simplicidad de la comida porque recibían grupos muy grandes, ¿no? Y yo dije, pero hablando con las señoras, ¿no? Y les preguntaba, ¿y ustedes qué piensan? Porque estaban haciendo hamburguesas. Y la señora me decía, ay, a mí no me gusta. Deberíamos hacer, algunas truchas, ¿no? Decían ellas, un chile atole de acamayas. Y dije yo, claro, eso sería mucho más interesante porque la gente tendría, los que viajan, ¿no? De diferentes lugares del país, tendrían la oportunidad de vivir el rafting, la experiencia del rafting, pero también la experiencia de una comida tan ancestral y tan particular de esta región. Y entonces, de ahí, fíjate, Francisco, yo sentí que corría peligro de que se transformara por invasión y por imposición una comida tan rica y tan particular como la de Jalcomulco, ¿no? Por toda esta nueva información que estaba llegando al pueblo, que dije, yo creo que sería importante tener este registro y entonces así empecé esta tarea, ¿no? Y era un lugar muy que me impactó mucho porque pues es completamente diferente a Tamiagua, mi contexto, ¿no?
las coincidencias es que ambas culturas se relacionan con el agua, ¿no? Tamiagua con el mar y Jalcomulco con el río de la antigua. Entonces eso sí sirvió como un punto de referencia para mí y me di a la tarea a lo largo de un año más o menos, que fue el tiempo en el que trabajé con este premio PACMIC, este, que empecé a ir cada fin de semana y empecé a hacer relaciones con las mujeres y eso pues lleva su tiempo, ¿no? Uno no llega y las señoras te cuentan pues lo que tú quieres oír, ¿no? Ellas te van a contar también parte de su vida, sus historias personales, su relación con la comida y eso fue una experiencia muy, muy interesante, muy rica que por cierto pues no queda dentro del recetario, ¿verdad? Pero de eso es de lo que creo que debemos hablar más en esta ocasión. Sí, efectivamente, porque un recetario, pues nos da, digamos, la metodología para llevar a cabo un guisado, un postre, una bebida, pero no nos da el contexto, el antecedente de por qué ese guisado, por qué se hace de esa manera, o por qué un mismo guisado tiene diferentes versiones, ¿no? Sí. Cocinas regionales. Entonces es muy interesante, digamos, contextualizar la cocina, porque como hemos platicado anteriormente, la cocina es el centro, digamos, cultural, familiar de una población. Entonces, esta cocina debe tener algunas características. ¿Por qué no nos cuentas qué características, qué fue lo que encontraste en cuanto a las Sí. características de esta Ujú. cocina? Fíjate que a mí me pareció que Jalcomulco, había estado muy conservado, muy aislado, ¿verdad? Porque, pues digo, a reserva de otros lugares que tenían más comunicaciones, digamos, en carreteras y demás, Jalcomulco como que tardó un poco en este sentido en recibir tanto turismo, por ejemplo, y tanta influencia de afuera. Entonces, yo tenía la impresión de que estas recetas, y lo pude comprobar, se habían conservado de generación en generación y que estábamos hablando de una comida con, con mucho pasado histórico, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, que tienen que ver, a ver, en la comida vamos a encontrar elementos que tienen que ver, por supuesto, con el entorno, ¿no? Geográfico y las características, entonces, de ese entorno y lo que ofrece, por ejemplo, los recursos, ¿no? Del lugar. Entonces, en este caso, el río, la antigua, pues proporciona la base primordial de esta comida, ¿no? Por ejemplo, encontramos guisos a base del pescado, del bobo, de trucha, de acamayas, em, y también fue muy enriquecedor poder percibir ingredientes muy específicos de la región, ¿no? El chile chipotle que en realidad en estas áreas le dicen chile seco, ¿no? A mí me desconcertó un poco porque para la gente de la costa el chile seco es el chile piquín, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que, cuando ellas decían chile seco, ya yo automáticamente sabía que estaban hablando del chipotle. Ah, y elementos como, por ejemplo, el clatonile, la flor de isote que se incorpora, ¿no? Yo te mencionaba que también a veces a través de los ingredientes leemos historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un principio o en mi primer acercamiento, yo creo que esta comida está muy relacionada con una influencia indígena, pero no podemos descartar que esta es una zona cañera y que también hay una población afrodescendiente que llegó a estas áreas a través de las haciendas azucareras que se asentaron en esta región y que también trajeron su sello. Entonces podemos encontrar también comida, por ejemplo, que se usa la hoja de plátano, ¿no? Que en otro momento yo hablé que es una técnica que existe en África y que se usaba antes de la llegada de Colón a las Américas, ¿no? Entonces, eh, particularmente, por ejemplo, el uso de la hoja de plátano, ya sea para asar o para cocinar hervido, también se usa en Jalcomulco. Entonces, podemos ver que sí hay un acento en una dirección, pero que tiene influencias de otras culturas también. Entonces, todo eso es lo que yo creo
que en un momento dado, más allá de las recetas, podemos leer en estas investigaciones también, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante lo que decías en cuanto a que la culinaria de cierta región tiene que ver primeramente con su entorno, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el entorno? Este, cómo se utiliza tanto para la cocina como para otras cuestiones y cómo esto va generando historias, ¿no? En cuanto al uso de ciertos ingredientes, que si es bueno para, digamos, para usar en determinados momentos, si es bueno para utilizarlas estas otras recetas para otros momentos, y cómo se van generando historias. Y esto, digamos, se va generando en el ámbito de la cocina. Ahorita que estamos viendo algunas cuestiones sobre la cuestión de igualdad, la equidad de género y otras cuestiones, muchas veces se ve la cocina como un lugar de sumisión para la mujer. ¿Tú qué piensas? ¿La cocina será un lugar de, digamos, hablando de Jalcomulco, se Sí. veía como una cuestión de un lugar de sumisión para la mujer? Yo no tengo esa impresión, o sea, a mí, por ejemplo, para empezar, ¿no? Porque yo estoy leyendo precisamente la cocina como un espacio de poder y resistencia. Primero, porque esta información que yo les estoy compartiendo, ¿no? Y que ustedes pueden encontrar en el libro, en el recetario de la cocina tradicional de Jalcomulco, pues puede llegar a nosotros, a nuestros días, gracias precisamente a la resistencia de estas mujeres, ¿no? Que han guardado este conocimiento en su memoria colectiva y que ha sido transmitida de una generación en generación hasta que llega a nuestros días, ¿no? Entonces, ese es el primer, digamos, la primera lectura cuando yo hablo de poder y resistencia en estos espacios, ¿no? La otra cuestión, por ejemplo, es que yo creo que la comida tiene como que parte de cosas esenciales y de cosas que pueden variar dependiendo de qué mujer se trate, ¿no? Pero yo encontré mucho amor, por ejemplo, las recetas están relacionadas con el placer y el cariño de quien la compartió con esas mujeres, ¿no? Ya sea que fuera la madre, la abuela, una tía, también está el hecho de la búsqueda a veces de ciertos guisos. Por ejemplo, una señora me decía que cuando se había casado con su esposo, si no estoy mal, era doña Tomasa y que a él le gustaba cierta manera de cómo se cocinaba la comida. Ella habló, por ejemplo, con su suegra, ¿no? Entonces, por el amor a este hombre, ella modificó, digamos, sus recetas y aprendió algunas otras, ¿no? Entonces, vamos a ver que van habiendo intersecciones en la comida que nos van a hablar de estas relaciones de amor, de cariño, de herencia, y también de resistencia, ¿verdad? Entonces, el poder, por ejemplo, cómo entra. Casualmente, en Jalcomulco, por ejemplo, estas mujeres habían encontrado espacios de tener cierto poder económico, ¿no? Porque al ser ellas las que cocinaban en estas empresas, tenían la posibilidad de recibir un salario, ¿no? Cosa que no se había visto antes. O sea, las mujeres estaban hasta antes de este contexto destinadas a vivir en la casa, ¿no? A hacer sus labores en casa, que es mucho trabajo, obviamente, pero no es remunerado. Entonces, en este caso, ellas empezaron a tener posiciones importantes en estas empresas porque eran las cocineras, ¿no? Y yo siempre les decía, a ver, sí es importante que ustedes trabajen aquí, pero ustedes tienen en sus manos el conocimiento y ustedes son las que saben cómo cocinar, ¿no? Entonces yo siempre les decía, ustedes deben poner su propia empresa, pongan un restaurante y una de ellas, Lupita, que no me voy a acordar del nombre del restaurante, tiene un restaurante que está pasando el río. Y precisamente fue porque yo creo que entendieron que sí, que ellas eran las que tenían en sus manos el conocimiento, ¿no? Y que a veces es importante que lo uses en tu propio beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido a mí me parece que sí, que es que la cocina
muy al contrario de cómo ha sido leída, sí es un espacio de poder y sí es un espacio de resistencia para las mujeres. No quiero decir que sea la única manera de leerlo, seguramente para otras personas será diferente, ¿no? Pero en mi perspectiva sí tiene esta fuerza, ¿no? Y que las mujeres pueden encontrar un empoderamiento precisamente en este conocimiento y usarlo para beneficio de ellas mismas también. Es muy claro, por lo menos en el caso de Jalcomulco yo lo pude comprobar. En Tamiagua también, las mujeres cocinan y de eso viven, ellas procesan, por ejemplo, el pescado, el camarón, lo llevan a vender, entonces es un mecanismo de producción a través de la comida y de un derrame económico para la familia. Ujú. Es importante, estaba escuchándote acerca, digamos, de la cuestión de cómo es que en la cocina familiar, hablando en el entorno, digamos, de seno familiar, la comida, la cocina, el acto de cocinar es un acto de amor, pero también creo entender, por lo que decías, que se ve también como una cuestión, el acto de cocinar como una cuestión sensual, porque pues, bueno, entra por varios sentidos, el sentido del olfato, de la Sí, vista, del gusto y otros sentidos interiores, creo yo, ¿no? sí, Entonces yo creo que desde ahí se ejerce ese poder, pero es un poder de la mujer a través del amor, ¿no? sí. En realidad. Y también yo creo que sí, o sea, es decir, cuando, por ejemplo, tú estás cocinando, ¿no? Le estás poniendo tu toque personal, el calor de tu cuerpo produce también, yo creo que la comida es química, ¿no? Y entonces tu esencia como mujer también se transmite en estos ingredientes, ¿no? Y yo creo que el primer elemento al menos en mi caso, ¿no? A mí me gusta cocinar lo que me produce placer a mí, en principio, ¿no? Cuando yo lo pruebo, yo digo, esto le falta un poco más de canela, un poco más de pimienta. Estoy buscando ese nivel que a mí me lleva a sentir, a recordar, por ejemplo, vivencias, ¿no? De quién lo cocinaba, ¿no? Entonces viene esta memoria por ejemplo, para mí, de mis tías cocinando en la casa el salpicón, ¿no? Por ejemplo, de pescado en Tamiagua, y que mi tía le echaba un chorrito de cerveza, me acuerdo, al salpicón, y luego se tomaba un traguito y luego pedía otra, ¿no? Entonces y le echaba otro chorrito y se tomaba otra. Entonces ella estaba buscando, digamos, de alguna manera, ese equilibrio de qué debía llevar esa comida, ¿no? Entonces, cuando yo lo cocino, por ejemplo, este guiso. Yo recuerdo mucho ese placer de ella probando esta comida y encontrando el punto que para ella era el punto que debía tener ese guiso, ¿no? Entonces, me parece que cuando yo lo comprobé en las cocineras de Jalcomulco, que son mujeres muy reservadas, ¿no? A diferencia de las mujeres de Tamiagua, que son muy extrovertidas, ¿no? Yo puedo decirte que igual o tan parecido me parecía que era este proceso de la sensualidad adentro de la comida, no importando si las mujeres fueran extrovertidas o más reservadas, ¿no? Porque van buscando precisamente ese nivel de cómo van a satisfacer su paladar y después el paladar de los demás. Entonces hay una seducción, hay una comunicación y yo creo que eso es algo que debemos leer más en las comidas, ¿no? Lo que estamos comiendo cada vez que probamos algo, pero también darles esas contribuciones a las mujeres que lo están haciendo. Yo creo que la comida no podría existir si no existe ese lazo de amor, de sensualidad y de poder. En mi opinión, están entrelazados. ¿Recuerdas especialmente algún platillo, no digo la receta, pero algún platillo que te haya producido todos estos efectos así de... Sí, varios, fíjate, porque por ejemplo, a mí me impresionó mucho los pocos ingredientes que puede haber en una receta para que te lleven a ese nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chile atoles eran algo muy nuevo para mí, pero por ejemplo, el chile atole de Acamayas
Yo siempre he comido camarones, ¿no? Y son familiares de las acamayas y tenía mi particular manera de acercarme, digamos, a esta comida, ¿no? Y pensé que nunca iba a encontrar algo que me sedujera porque lo que yo conocía era muy especial, ¿no? Pero este guiso, por ejemplo, me hizo entender que había otras maneras de entender este ingrediente en particular en composición con otros ingredientes que daban ese sentido de festín en mi cerebro y en mi boca, ¿no? Entonces, algo que yo creo que siempre que quiero ir a comer, que voy a comer a Jalcomulco, quiero probar. No siempre lo venden en los restaurantes, pero hay unos tamales que hacen de frijol. Y el asunto es que los tamales estos se cuecen en el comal. Entonces el tamal queda tostadito y tiene el sabor de la leña, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que yo vi que a las mujeres les gustaba mucho más cocinar con leña que en la estufa. Aunque tenían estufas, ellas decían que el sabor de la leña era un elemento muy importante en esta comida. Y yo creo que sí, en realidad sí. Entonces, por ejemplo, ese tamal de frijol que ellas hacen ahí, yo nunca lo había comido en otro lugar y me parece que uno de los elementos era el arte de combinar el frijol, la hoja de aguacate que lleva molido y la técnica de cocción que era precisamente cocinarlo al comal, ¿no? Entonces estas dos cosas, por ejemplo, me llevaron a otro nivel, a la hora de comer, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, pues esa es la cuestión, digamos, acerca de las cocinas regionales. Cómo es que, para empezar, los platillos que conocidos de una región a otra, de una cocina a otra, ¿no? Pues pueden ser diferentes, tienen su toque especial. Y en este caso, que son cocinas regionales, pues encontramos algunos platillos, digamos, especiales, ¿no? Como de ese lugar, Mm, de esa manera. Pero estamos viendo también que las cocinas regionales están perdiendo muchas de sus características. Estamos viendo que las cocinas regionales, pues están llenando de hamburguesas, que no está mal la hamburguesa, desde luego, ¿no? Ni los hot dogs, pero, sí, pero hay una cosa que se llama, que una institución le llama los platillos sabios. ajá, Esos platillos que contienen todos los nutrientes en las cantidades más o menos equilibradas y que son, digamos, como de herencia prehispánica y africana, ¿no? Entonces tienen todos los ingredientes de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas y minerales y cosas en un solo plato, un solo platillo, y le llaman ellos los platillos sabios. Y en estas cocinas regionales se dan muchas cosas como estos platillos sabios, ¿no? Un sí, ejemplo es, digamos, por ejemplo, el pozole. Tiene el sí. maíz, tiene la verdura, tiene la carne, tiene otros ingredientes que le dan una cantidad. Y pero a mí me preocupa mucho, digamos, cómo estas cocinas regionales se van perdiendo esas características. ¿Qué perspectiva, qué futuro le ves tú a las cocinas regionales? Me parece que por diversas razones, pues hay una vuelta, ¿no? Nuestros ojos están volteando precisamente a ver, a darles el lugar, el espacio que se merecen, ¿no? Porque tienes razón. Ahorita que lo estabas mencionando, por ejemplo, yo no recuerdo haber visto gente obesa en Jalcomulco. ¿No? Y es porque tienen un equilibrio en lo que comen, ¿no? Por ejemplo, el chile atole de crucetas, ¿no? Que es familia de los nopales, ¿no? Y tiene mucha fibra, lo comen con tortillas, lleva un poquito de huevo, el chile atole, entonces tiene proteína, tiene todo, además de que es delicioso, lo que puede que le da a tu cuerpo lo que necesita, ¿no? Sin que haya un exceso necesariamente de la comida rápida, ¿no? Que es frita, que lleva tantos carbohidratos. Este, Creo que en esa dirección debemos informar más a la población que estas comidas
tienen ese equilibrio, a diferencia de las que nos están tratando de imponer, ¿no? Por, por a veces por la vista, ¿no? Que dicen, uno se ve apetitoso, pues sí, pero uno tiene que analizar también qué estás poniéndote en la boca, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, creo yo que hay como una especie de insistencia ahorita en la comida étnica. Entonces, eh, siento que la gente está volteando los ojos a estas comidas regionales y precisamente es como una idea de conocer cosas que son auténticas, ¿no? Entonces, no sé si en todos los lugares se esté haciendo, pero por ejemplo en Jalcomulco yo sí vi que paralelo a las comidas que podía haber en estos campamentos, ¿no? Que algunos de ellos, por cierto, al final del camino incorporaron parte de la comida tradicional de Jalcomulco. También surgieron restaurantes que sí están poniendo en la mesa algunas de estas comidas que yo he dicho que generalmente se hacen en casa, ¿no? Y pienso yo que si seguimos en esa dirección, es posible que se reactive pues ese conocimiento y que salga más allá de los espacios de la casa para que la gente conozca más pues esta comida, ¿no? Lo he notado, por ejemplo, en el caso de también cosas tan ricas como la machuca de plátano, que es precisamente uno de los guisos más representativos de la afrodescendencia en Tamiagua. Tú no lo encuentras en un restaurante, ¿no? Yo he estado insistiéndole a los restaurantes, pónganlo, lo van a ver que van a tener éxito, ¿no? El pescado, por ejemplo, enchilado, que es laborioso, ¿no? Porque tienes que ponerlo para asarlo tienes que poner la parte central de la hoja de coco y luego lo amarran y se enchila. Ese, por ejemplo, también es de herencia africana, esa técnica. Y ese ha tenido un éxito en Tamiagua y generalmente no lo vendían en los restaurantes, ahora lo están vendiendo porque la gente lo pide, porque quieren probarlo, porque en diferentes videos, clips informativos, nosotros hablamos mucho de esa comida, ¿no? Entonces, me parece que, Francisco, si somos lo suficientemente hábiles, las comunidades y la gente que se dedica a la venta de comida, no ya sea restaurantes o de manera informal, podemos dar la guerra y de por ahí cambiar un poco el impacto nutricional también, ¿no? En la gente. Ojalá. Sí, pues fíjate que una anécdota personal, se me ocurrió hace unos poquitos meses hacer un machuco de plátano en la casa. Sí. Mi esposa no lo conocía. Dijo, ¿cómo? Lleva salecita, lleva salecita, lleva dulce del plátano. ¿Cómo es eso? ¿Qué sabe? Le digo, pues pruébalo, ¿no? Quedó encantada. Ahora quiere que todos los fines de semana le haga machuca ya. Ese platillo es adictivo, es porque es de mis favoritos. Exacto, tiene como esta cuestión de lo saladito, lo dulce, el picantito, si le pones un poco de chile, ¿no? Que en Tamaulipas le ponemos chile serrano a veces, o jalapeño, depende de qué tan picosito lo quieras. Exacto. Y fíjate, Francisco, yo pienso que sí, que me tocó estar a principios de año en una conversación con diferentes mujeres de diferentes regiones de Latinoamérica, hablando sobre esta reactivación, ¿no? Sobre cómo se tiene que volver a la tierra madre, usar los ingredientes que siempre usaron nuestros ancestras, y dar una vuelta a todo eso, ¿no? Me llamó mucho la atención del caso de una de las ponentes que hablaba de la culinaria en Centroamérica. Ella estaba hablando de Guatemala y dice que en una cooperativa de mujeres habían implementado un restaurante étnico. Entonces se llamaba la cocina
en la descripción decía algo de gourmet, ¿no? Y nos dio mucha risa porque alguien le preguntó, ¿cómo lo étnico puede ser gourmet? Y ella se rió y dice, yo sé que es desafiante el usar esas dos palabras en una frase. Dice, pero nosotros tuvimos un entrenamiento y las personas que nos estaban ayudando a hacer la publicidad nos dijeron, si le ponen gourmet, van a tener otro tipo de clientela, ¿no? Y dice que ha sido muy exitoso y que ellos han recibido mucha gente que ha ido a comer a esta cooperativa precisamente buscando esta cuestión gourmet dice que han recibido gente de Japón, de Europa, de Estados Unidos, no mucha gente de Guatemala precisamente, ¿no? Porque la propia gente de Guatemala dice, ¿cómo? Yo cómo voy a ir a comer frijoles, frijoles como en mi casa, ¿no? Por decir algo. Entonces, pero ellas dicen, bueno, nosotros apostamos a que esos frijolitos que los come uno pobremente, ¿no? Según la creencia, son cosas que para otras personas son precisamente desafiantes, van a encontrar todos esos elementos que hemos mencionado, la sensualidad, el amor, la historia, y un sabor completamente diferente, depende de cómo los hagas, ¿no? Entonces yo pienso que sí está habiendo más impacto en esta dirección, Francisco, bastante. Y me dio mucho gusto que esta cooperativa es solamente de mujeres. No, no recuerdo, soy muy mala para los nombres, pero yo creo que si la buscan en el internet la van a encontrar porque no hay muchas. Son una cooperativa de mujeres en Guatemala que hace comida étnica y gourmet. Pues eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo que no hay mucho que inventar, sino solamente utilizar los conocimientos que están ahí. ¿Sí? Y estos recetarios sirven para que no se pierdan, ¿no? Yo- Exacto. pero, perdón que te interrumpa, pero la idea es que no solamente sean las letras, sino todas esas historias, todo este contexto, ¿no? Del que Sí. nos has hablado. Sí, exacto, exacto, porque digo, por un lado está esta cuestión que hemos hablado, que está en el centro de las cocinas y en las historias familiares, pero también, como he dicho, nos refieren información de qué población, por ejemplo, habita esta región, ¿no? ¿Cuál es la influencia en la comida? Entonces eso nos lleva a reflexionar sobre qué poblaciones se asentaron o por lo menos han vivido en el contexto regional de estas cocinas, ¿no? Y las aportaciones de estos grupos étnicos en términos culturales en cada una de estas cocinas regionales, ¿no? Entonces ahí vamos leyendo historia, vamos viendo también, por ejemplo, en el caso de Jalcomulco Este Río, como lo dije al principio, ¿no? De la antigua, que es parte central de su dieta, de la culinaria, ¿no? También tenemos que ser críticos y pensar que se ha alterado un poco también estos recursos porque los ríos no los estamos cuidando, o en el caso de Tamiagua, la laguna, ¿no? Y a veces no es necesariamente algo que la gente esté de acuerdo. Los propios pobladores saben que es peligroso, pero luego se imponen cosas, ¿no? Como empresas que llegan y alteran el sistema ecológico. Entonces, tenemos que ser un poco críticos y también tomar acciones, ¿no? Porque si no, no vamos a tener los mismos ingredientes para poder reproducir estas comidas. Ese es el otro desafío. Pero creo que se está trabajando en esa dirección, ¿no? Vamos a ver en qué termina la historia. Yo espero que tenga un buen final. Sí, eso que también has estado mencionando, acerca de nuestra herencia prehispánica y aparte de todas las vertientes que han llegado a México, Ujú. que han creado toda una historia, pues deberíamos tener la clara idea de que no somos occidentales completamente, somos mestizos, un pueblo mestizo, ¿no? Y la Ujú. comida, la alimentación es, digamos, como uno de los primeros indicios, ¿no? Seguimos comiendo el mole, que es el antecedente del mole, ¿no? Los tamales, Ajá. las tortillas. Estaba viendo también un asunto de la milpa, por ejemplo, lo interesante que es la milpa, ¿no? Que es todo un ecosistema. Sí. Y, Ujú. y no tiene nada que ver con un plantío de maíz, que es un maizal. La milpa es otra cosa. Exacto. Sí. Y es una cuestión, digamos, de cultivos autosustentable
muy valioso, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, cuando uno lee la comida, tiene que considerar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en Jalcomulco, el pipián, la calabaza, que son parte de la milpa, ¿no? Son, sí dije frijol, el maíz, y luego, bueno, todos los otros ingredientes que la madre tierra en el río, ¿no? Les regala, forman parte de esta culinaria. Por ejemplo, muy diferente para comunidades como Tamiagua, donde la milpa no forma, ahí te das cuenta cómo la población afrodescendiente prevalece. En Tamiagua nosotros en la comunidad no tenemos milpa porque no es parte de nuestra historia, ¿no? Las artes de pesca han sido el eje central de esta comunidad, de la economía, y yo siento que hay también ciertas limitantes, ¿no? Porque entonces eh, no se incorporan estos ingredientes de manera tan obvia como en el caso de Jalcomulco, ¿no? Que están ahí, está la milpa, ¿no? En algunas comunidades, digamos, más allá de la cabecera municipal de Tamiagua, sí está la milpa, entonces nos llega, digamos, al municipio estos productos, pero sí en Tamiagua, en la comunidad no existe la milpa, ¿no? Entonces ahí vamos leyendo cuál es el acento en qué comunidad, ¿no? Cuál es el acento étnico más obvio en la comunidad dependiendo de estos elementos, ¿no? Y sí, que en un momento dado, como tú bien has dicho, son préstamos que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Y que cuando hablamos de estos elementos, pues son el resultado de lo que conocemos hoy en nuestras comidas, ¿no? Entonces sí, tenemos que darle su valor y su espacio a cada una de estas contribuciones culturales. Una última cosa que quisieras agregar, algún consejo. Sí, fíjate que además de lo que hemos hablado sobre espacios de poder y resistencia en lugares como Jalcomulco y como Tamiagua, por ejemplo, las mujeres no cuentan con espacios específicos para las mujeres, ¿no? Entonces, es en la comida donde a veces tienen estos puntos de reunión, especialmente cuando se hace la comida comunitaria, es decir, ya sea para las quinceañeras, las bodas, los bautizos, a veces también los velorios, ¿no? Y los entierros y los novenarios. Pero ahí yo noté con mucha claridad, lo he notado también en Tamiagua, yo crecí en estos espacios así donde las mujeres se juntan y tú ves a 10, 15 mujeres cocinando, platicando, dándose consejos de amor, dándose consejos de los tés adecuados, ¿no? Para tal o cual enfermedad. Entonces, la cocina yo pienso que es un espacio muy importante para la mujer. Y, y quiero cerrar diciendo que, en mi opinión, es un espacio de poder y resistencia. Pues muy bien y muy interesante. Nos podríamos pasar, yo creo que horas platicando de estas cuestiones tan interesantes. Este, pero pues te agradecemos muchísimo tu experiencia, tu conocimiento, la generosidad de brindarnos tu tiempo y tu experiencia para que el público pueda, digamos, tener otra perspectiva de lo que son las cocinas regionales y lo que implica también en el caso de el empoderamiento de la mujer, ¿no? Te agradecemos muchísimo, tenemos este espacio abierto para ti, para cualquier otra actividad, y te agradecemos muchísimo en nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y el Centro Cultural Atarazanas. Un abrazo a la distancia. A mí esto me encanta porque tú sabes que me acerca mucho a Veracruz, a mis quereres. Recordar es vivir, así que hablar de estas experiencias para mí siempre es gratificante. Vendré cuantas veces me inviten, ya sabes. Yo siempre digo que sí. Un abrazo y gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Buenas tardes.